Desde el 16 de enero de 1932 hasta el día de hoy han pasado 393 años, en donde Rembrandt van Rijn plasmó al óleo una escena que se ha vuelto icónica en el arte barroco, y se trata de la representación de una cátedra de anatomía. En ella, el doctor Nicolas Tulp disecciona el brazo izquierdo de un hombre, cuyo nombre era Adrian Adriansson, pero tenía el apodo de Aris Kint. Kint había sido condenado a la horca por un intento de robo, y su cuerpo se convirtió, para fines de la época, en un objeto de estudio público. La pintura mundialmente conocida lleva por título La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp. Pero reflexionemos, ¿qué pasaría si en lugar de este título Rembrandt le hubiera llamado La mano de Aris Kint? Y esta simple alteración en el nombre transforma radicalmente nuestra percepción, porque ya no estamos solamente hablando del delincuente, sino también de la mano del condenado, del cadáver, de la mano del sujeto que fue Aris Kint. Y Aris Kint fue un hijo, fue un amigo, fue un ciudadano. Esto nos obliga a mirar más allá de la lección científica, más allá del objeto de estudio, y nos confronta con esta humanidad despojada y una vulnerabilidad expuesta. La memoria de quien, aún en la muerte, en este caso a través del arte, interpela al mundo de los vivos. Y a través de la metáfora de la mano que disecciona frente a la mano disecada, se nos permite plantearnos la reflexión de lo que abordaremos el día de hoy. Pues si bien en esta escena se puede visualizar cómo el conocimiento anatómico se construyó históricamente sobre cuerpos útiles para el proceso médico, sí les invito a que nos asomemos con la lente de ya no estar frente a una lección de anatomía, sino ante el rastro simbólico de una existencia, de un cuerpo. El valor de esta pintura no va a estar en su estética ni en su historia, sino en la exigencia actual de repensar la práctica de medicina legal como algo más que un ejercicio técnico o un auxiliar del derecho. Nos obliga a comprender que la medicina legal también es un acto ético, porque tiene el poder y la obligación de custodiar la dignidad. Y esta custodia de la dignidad no nace de la medicina por sí sola, sino que requiere un diálogo epistémico entre disciplinas. Requiere que la medicina escuche a la filosofía cuando ésta le habla de dignidad, que el derecho escuche a la medicina cuando ésta le lee el cuerpo, y que la filosofía conozca que la justicia no solamente se escribe en normas y sentencias, sino también en las lesiones de las víctimas y en los cadáveres que el peritaje reconstruye. Por lo tanto, en el diálogo que deben de tener estos saberes, surge la pregunta esencial de cómo construimos puentes epistémicos entre la filosofía, la medicina y el derecho. Para responder la pregunta cómo construimos puentes epistémicos, es necesario focalizar nuestros cuestionamientos frente al sujeto, el sujeto relacional. El sujeto no es solo un individuo biológico, sino que es un ser que teje vínculos con la familia, con la comunidad, con las instituciones, con la memoria. No solamente somos cuerpo, somos historia cuya identidad va a persistir más allá de las construcciones inmediatas e incluso van a persistir después de la muerte. Antes de avanzar, hagamos un paréntesis y asentemos el eje de la persona dentro de la medicina legal, porque todo el andamiaje ético y jurídico que legitima nuestra intervención con víctimas vivas y con cadáveres parte de cómo entendemos el ser persona, el haber sido persona y el seguir siendo significativa aun cuando ya la vida biológica cesó. Y podemos llevar el pensamiento filosófico a la medicina legal en estos tres momentos, cuando Ricoeur nos recuerda la identidad narrativa y nos dice el cuerpo cuenta una historia, ¿no? Y esto es a través de las lesiones o de la necropsia. Cuando Levinas coloca el rostro del otro, del que sufre y también del ausente, como un mandato de responsabilidad previa a toda norma. Incluso cuando Kant fija el límite y nos dice la persona es fin en sí misma, por eso ni la víctima viva ni el cadáver podrían ser tratados como medios. Judith Butler nos dice que no todas las vidas y las muertes tienen duelo,
Entonces nuestra tarea desde este espacio de medicina legal es hacer visible el dolor invisibilizado sin estigmatizar, por supuesto. Martha Nussbaum habla sobre el enfoque de capacidades y que en el ámbito de la medicina legal nos pide proteger tanto en vivos como en postmortem lo que debe y debe seguir realizándose en la comunidad, ¿no? La afiliación, el respeto, el acceso a la verdad, a la justicia. Y la visión de Nussbaum es muy importante porque en estos tres tiempos encontramos que en el primero, en el ser que está presente, existe este goce de autonomía, de consentimiento. Y, por ejemplo, ¿no? En la práctica de la medicina legal se debe salvaguardar todos los elementos que lo dignifiquen para evitar la revictimización. Y en este segundo momento, en un haber sido, hay una identidad con una historia que va a permanecer tras la muerte. Y por la naturaleza de la muerte, violenta generalmente, se vuelve exigible la verdad, la reparación, la identificación y el respeto post-mortem de la dignidad póstuma. Y finalmente, en el tercer momento, en esta parte del seguir siendo como persistencia simbólica, encontramos su relacionalidad con el mundo, que va a seguir persistiendo a través del tiempo y del espacio. Y es aquí en donde el enfoque de Martha Nussbaum tiene otra vez sentido, porque existe este ejercicio comunitario, ¿no? De la honra de la comunidad a través de la persistencia simbólica. Ahora bien, si el sujeto persiste en sus relaciones con el mundo, pues la dignidad tampoco termina con la muerte. Ese sujeto, vivo o post-mortem, atraviesa transversalmente los ámbitos epistémicos y por ello tiene la capacidad de convertirse en un sujeto bioético. De ahí la necesidad de un diálogo epistémico entre bioética, derechos humanos y medicina legal, porque se necesita articular los dos conceptos principales, que es la dignidad y la justicia, sin reduccionismos y traducir principios en criterios compartidos. Y esto con el fin de alinear lo técnico, lo jurídico y lo humano, convirtiendo los principios en protocolos verificables y también garantizando justicia con dignidad y reparación. Hago mención de este cuadro que maneja las triadas, pero sin estar completas, en donde en el primer ejemplo vamos a tener medicina legal más derechos humanos. Sin bioética, pues nos da un alto riesgo de instrumentalizar cuerpo y de revictimizar. No va a haber una reflexión como tal. En el siguiente caso vamos a tener bioética más derechos humanos sin medicina legal, pues aquí no tendríamos un peritaje adecuado, ¿no? Y esto nos puede llevar a una fragilidad probatoria y a una impunidad. Y finalmente, bioética más medicina legal menos derechos humanos. Y aquí, si bien tenemos el saber de cuál es el daño y su valor ético, no tenemos una garantía de protección, no se busca la reparación ni un debido proceso. Hasta ahora hemos trazado los puentes epistémicos que permiten que tres lenguajes se articulen: el lenguaje médico, el lenguaje jurídico y el lenguaje ético. Estos lenguajes se entienden y trabajan juntos. El trazar puentes implica acordar criterios compartidos, ¿no? Y sobre estos dos pilares importantísimos que viene siendo dignidad y justicia. Con este andamiaje, la medicina legal deja de ser solo una técnica y entonces empieza a asumirse ya como una práctica ética con efectos jurídicos. Y es necesario entonces entrar de lleno en materia de qué es la medicina legal. Para situarnos, cuando hablamos de medicina legal no solamente hablamos de necropsias ni de espacios donde se emiten certificados. Hablamos del lugar donde el cuerpo se convierte en testimonio y donde la ciencia se va a poner al servicio de la justicia. Una profesora alguna vez mencionó que el principal indicio es el cuerpo. Y es cierto, porque es el que nos relata y nos conduce hacia la verdad, siempre y cuando sepamos escucharlo. Es decir, podamos leerlo. Hay lineamientos que son pertinentes a responder. Y el primero es medicina legal o medicina forense. Es una distinción útil y necesaria.
En nuestro país convivimos con dos términos que suelen tomarse por sinónimos, pero pues que tienen matices diferentes. Medicina legal, esta medicina de la ley, ¿no? Llegó con esta tradición española y francesa, y en 1843 se instala la primera cátedra en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México de medicina legal, ¿no? Mientras que el término de medicina forense, esta medicina del foro, ¿no? Se adopta en los años 50, obedece también ahí a un cambio de plan de estudios y se refiere más a una labor técnico-pericial, donde está la necropsia, la cadena custodia, los dictámenes, ¿no? Científicos, ¿no? Que se tienen que exponer hacia el ámbito jurídico, hacia estas personas jueces, ¿no? Hoy en día ambos campos comparten el mismo eje vertebral, que es aplicar la ciencia médica pues al servicio de la justicia. Y la diferencia operativa es de énfasis nada más, ¿no? Medicina legal subraya esta cuestión de tener un marco normativo y ético, ¿no? Mientras que medicina forense enfatiza una ejecución técnica en un espacio jurídico. Sugiero mantener esta doble denominación, expresa un eje histórico, y también no crea ninguna distinción que no se pueda, que sea especializada, ¿no? Entonces podemos mantener esta doble denominación. ¿Cuál es su fin? La justicia. El fin inmediato de la medicina legal es interpretar el cuerpo con rigor científico. Y existe un segundo fin, en un último momento, ¿no? Que es contribuir con la justicia. Es esclarecer los hechos, es proteger el debido proceso y habilitar la reparación. ¿Cómo? Pues mediante este análisis científico de interpretación médica. Custodia de dos bienes, la medicina legal, ¿no? La evidencia, ¿no? Y la dignidad de quien ya no puede defenderse, sea víctima o sea cadáver. ¿Qué la distingue de otras ramas médicas? A diferencia del clínico, el legista no busca curar, busca comprender qué ocurrió y trabaja muchas veces bajo el mandato ministerial judicial, ¿no? Y con estos estándares de imparcialidad, de trazabilidad, de cadena de custodia, ¿no? De procesos. El cuerpo es simultáneamente prueba y es también un sujeto simbólico. Y ahí hay un riesgo de daño secundario. Por eso el legista tiene que ser muy cuidadoso para no revictimizar, para no exponer de más, para no estigmatizar incluso con el lenguaje. La medicina legal lee lesiones, mecanismos, tiempos, contextos, ¿no? Comunica claro para que un juez, para que alguien que está dentro de otro ámbito epistémico pueda comprender y pueda entender que no solamente detrás del expediente, sino detrás de la narrativa del cuerpo. Cambia el sujeto ético si es víctima viva o cadáver. Cambia la modalidad de protección, más no el valor. Con víctimas vivas, el eje siempre va a ser la autonomía relacional, en este caso el consentimiento, la mínima invasión, ¿no? La no revictimización, la perspectiva de género, la interseccionalidad, mientras que con el cadáver el eje es la dignidad post-mortem, la identidad, ¿no? La honra, el respeto a los deudos, esta custodia de restos e identificación prioritaria, especialmente en desaparecidos y en feminicidios. ¿La dignidad humana termina con la muerte? No. La muerte cesa la biología, pero no extingue la existencia del trato digno. Pero si existe una dignidad ontológica, en el sentido de fue una persona, existe una dignidad relacional con su comunidad inmediata, con sus deudos, y también tenemos una dignidad jurídico-simbólica, ¿no? Existe un nombre, un Ariskind, existe una identidad, ¿no? ¿Quién fue? Existe una memoria. La medicina legal no va a curar cuerpos, va a restituir sentidos.
Hasta aquí hemos centrado la mirada del sujeto como entidad relacional y hemos visto cómo bajo estas condiciones se transfigura en sujeto bioético, como portador de dignidad. Pero surge una pregunta importantísima y vinculante. ¿Qué ocurre cuando este mismo sujeto ingresa al terreno de la medicina legal? ¿Cuál es su transmutación? ¿Hacia dónde camina? En unas diapositivas previas mencioné momentos y me gustaría aclarar que estos son un marco teórico fenomenológico y temporal, pues muestran la continuidad del sujeto y fundan por qué hay dignidad antes, durante y después de la muerte, específicamente en el terreno práctico de la medicina legal. Y estos momentos sirven para responder por qué importa éticamente y evita reducir el cuerpo a un objeto. Sin embargo, la transfiguración del sujeto interrelacional hacia el campo de la medicina legal tiene una característica bien importante porque se divide en dos categorías. Por un momento vamos a entrar en un terreno en donde vamos a hablar de la categoría persona y la categoría cadáver. Las categorías en general son un marco técnico jurídico en medicina legal, ¿no? Definen quién va a ser el sujeto de intervención y las obligaciones y los procedimientos que corresponden en el proceso, las certificaciones o, en el caso del cadáver, la necropsia. Las categorías deben de responder, a diferencia de los momentos, cómo operamos y con qué reglas operamos. En estas categorías tenemos por un lado a la persona viva, que se caracteriza porque tiene pues autonomía y consentimiento, pero por el otro lado tenemos a la categoría del cadáver con una ausencia de autonomía y de consentimiento, pero que aún va a significar, ¿no? En la categoría persona, mientras haya vida, la persona pues porta estas características de autonomía, consentimiento, facultad de autorrelatarse. Es importantísima. Su cuerpo va a ser una prolongación de la voluntad y de su biografía, quién es. En esta categoría la bioética nos exige evitar el daño, asegurar la libertad y también asegurar esta esfera de la autonomía, ¿no? Preservar la confidencialidad, y está perfecto hasta ahí, ya que muchas especialidades médicas o muchas ramas de la medicina coinciden con esta categoría, ¿no? y con esta exigencia bioética. Sin embargo, en la medicina legal, al convivir con la otra categoría, con el cadáver, bueno, pues cambian un poco las reglas, ¿no? Jurídicamente, un cadáver ya no es una persona, porque va a carecer de capacidad jurídica, entonces no va a poder celebrar actos ni ejercer derechos. Ontológicamente ha cesado la vida biológica. Sin embargo, y ese es un punto crucial, el cadáver no se disuelve en un simple objeto, sino que permanece como ente relacional, un quién ha sido y un quién significa todavía para los otros. Eso es sumamente importante. En todas estas transfiguraciones que el ente relacional puede llegar a ser, existe la víctima. En medicina legal el sujeto entra a nuestro campo a través del daño. Por eso las personas se vuelven víctimas. No solo nos referimos a un cambio de estatus legal, sino a un proceso que involucra la vulneración de su dignidad y la transformación del cuerpo en evidencia. El cuerpo va a ser testimonio. El paso a ser víctima ocurre en el momento de una agresión. Y una agresión va a ser una acción que va a romper violentamente la autonomía y la dignidad de la persona. Y podemos encontrar que tanto las lesiones físicas como las psicológicas van a ser el registro de esa violencia. La víctima viva, a diferencia de un paciente regular que acude con su médico, la víctima va a acudir al médico legista para que su cuerpo sea leído como una fuente de evidencia. El legista no solamente va a examinar las lesiones para determinar un tratamiento, sino para documentar, ¿no?, a través de un método científico,
la verdad de lo sucedido, ¿no? Ya que su meta es objetivar el daño para que el sistema judicial pueda actuar. Este es un proceso delicado, porque aunque el médico legista debe de tratar a la persona como un sujeto de derechos, ¿no? Con respeto, ética, confidencialidad, al mismo tiempo debe de ver a su cuerpo como un objeto de estudio. Entonces la tensión reside en que la víctima ha sido despojada de su dignidad y el médico legista debe ser extremadamente cuidadoso para no perpetuar esa despersonalización. Llamamos víctima primaria a quien sufre el daño de manera inmediata, y alrededor aparecen más personas, ¿no? Que van a ser víctimas secundarias, los deudos, los testigos cercanos, cuidadores. Vamos a tener también una tercera capa, ¿no? Víctimas terciarias, la comunidad, los equipos que llegan a intervenir, los intervinientes. Esta visión ampliada no es retórica, y esto nos ayuda a ordenar nuestras obligaciones dentro del ámbito de la medicina legal. Con la víctima viva, medicina legal debe trabajar con consentimiento, con mínima invasión, con entrevistas informadas, con confidencialidad y con un lenguaje no estigmatizante. Deben de existir las herramientas de perspectiva de género y de interseccionalidad. Lo resumo de una manera muy sencilla y exigente: documentar sin dañar. Y a manera de enfatizar este punto, tengamos en cuenta que revictimizar es cuando las instituciones legales, médicas, sociales o los individuos actúan de una manera que causa un nuevo trauma a la víctima. Entonces la no revictimización es una exigencia ética que busca que el proceso de búsqueda de justicia no se convierta en una fuente de sufrimiento para la persona que ya ha sido dañada. Es el reconocimiento de que la dignidad de la víctima debe de ser protegida a toda costa, no solamente del agresor, sino también de un sistema. Cuando enfrentamos un cadáver en el contexto de la medicina legal, nos encontramos ante una realidad muy, muy compleja. No solamente se trasciende la mera ausencia de la vida. Un cadáver, es cierto, no puede consentir, no ejerce derechos, no emite un relato. Sin embargo, y este es un punto crucial, no se convierte en un objeto. Se transforma en un ente relacional. Y él es quien ha sido, que todavía significa para otros. Su cuerpo va a guardar huellas de identidad. Su nombre, su historia y sus vínculos van a persistir en la memoria de sus deudos y en el tejido social que lo acogió de manera inmediata, su contexto inmediato. La muerte va a detener la biología, sí, pero no va a cancelar la obligación ética. Todo cadáver va a tener 3 dimensiones que lo hacen exigente ante la ley y ante la medicina legal, por supuesto, ¿no? La dimensión ontológica, fue una persona y nunca va a ser una cosa. Relacional, va a mantener un lazo con familiares, deudos, con comunidad inmediata, y este grupo, esta comunidad, va a necesitar verdadero duelo. Y la parte jurídico-simbólica, esta dimensión jurídico-simbólica, que el sujeto tiene nombre, tiene honor y tiene una identidad que el Estado tiene el deber de respetar. Es importante mencionar que la categoría de cadáver también se resignifica en la medicina legal como víctima post-mortem. Y aunque ya no exista autonomía ni consentimiento, este cuerpo pues habla a través de las cicatrices, acerca de las fracturas, de todas estas huellas físicas que narran violencia. Y aquí el concepto de dignidad póstuma, incluso en la ausencia de vida,
interpela a través de este cuerpo éticamente. La medicina legal está obligada no solo a describir técnicamente, sino también a custodiar simbólicamente, garantizando que no se le reduzca a un medio y que se reconozca su condición de víctima, con sus derechos derivados hacia los deudos, hacia la sociedad, hacia esta memoria, ¿no?, colectiva. En este marco, la medicina legal no solamente, insisto, va a describir a través de este proceso científico, ¿no? La medicina legal también va a custodiar y va a garantizar. Custodia la memoria y garantiza la justicia. Ello se traduce a criterios operativos muy concretos. Tenemos la proporcionalidad, ¿no? Las necropsias deben de ser con la mínima invasión necesaria para esclarecer los hechos. La identificación, se debe de devolver el nombre a toda la persona no identificada. Las cadenas de custodia deben de ser impecables, ¿no? Se debe de asegurar una trazabilidad y una fiabilidad probatoria indiscutible. Una no exposición innecesaria, un control de imágenes, de datos sensibles, un lenguaje sobrio, esquivando completamente todo morbo, comunicación adecuada con los deudos, y la reparación simbólica, ¿no? Las medidas que trascienden la sentencia y que es una memoria, ¿no?, y no olvido. Estos lineamientos no son opcionales, están respaldados por protocolos internacionales. Tenemos a Minnesota, ¿no?, por ejemplo, para muertes potencialmente ilícitas, Estambul para tortura, y por estándares de derechos humanos. Decir la verdad sin despojar a la dignidad es el estándar de oro de la práctica con la víctima post-mortem. Y aquí están viendo donde se encuentra el punto de encuentro entre medicina legal, bioética y derechos humanos. Hemos visto hasta ahora cómo la dignidad persiste, y el reto ahora es bajar al día a día esta dignidad póstuma, esta necroética. Y pues cómo, con protocolos claros, con métricas de no revictimización, con capacitación mutua en estos campos epistémicos entre derechos humanos, bioética y medicina legal, ¿no? Regresemos a la imagen de inicio, ¿no? La mano disecada de Aris Kint. Este fragmento de humanidad resume nuestro deber: leer el cuerpo, ya sea vivo o muerto, sin despojarlo de su historia. Si la mano habla, el perito traduce y la justicia escucha. El puente está trazado, ¿no? Bioética para el porqué, medicina legal para ver el cómo, derechos humanos, a quién protejo, ¿no? Hay que custodiar esta evidencia con la dignidad que lleva, ¿no? Y llevarlo hacia que la justicia tenga este rostro humano. Pues muchísimas gracias por la atención y lindo día a todos. Adiós. Gobierno de México.